¿Qué tal, mis estimados amigos paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Bueno, agradecido grandemente porque siempre están pendientes de los videos, de los análisis que tratamos de hacer para buscar entender la realidad y orientarles en algunas situaciones de nuestra vida o desarrollo de la vida nacional del país. Y en esta ocasión, por supuesto que no podíamos dejar de hablar de este informe de Cristosal. De hecho, ha sido un informe que ha llevado al debate sobre su objetividad y además la posibilidad de la credibilidad que éste pueda tener a la hora de recomendarle a El Salvador que ya deje de utilizar el régimen de excepción como una herramienta para combatir la delincuencia y la criminalidad. Fíjense, esto es muy importante desde cualquier punto de vista, porque en realidad los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no son vinculantes. No son vinculantes. Esta es una institución, una organización no gubernamental que está adscrita a la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, al igual que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido esos organismos internacionales que desde un primer momento se opusieron a que el gobierno del presidente Nayib Bukele implementara el régimen de excepción basado en informes de organizaciones acá en El Salvador, que ya van a ustedes a ver en cuáles se basa este último informe, y además en notas periodísticas de algunos medios internacionales, pero que tienen como productores periodistas salvadoreños de algunos medios de comunicación que desde la lectura del gobierno son periodistas opositores o periodistas activistas políticos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero vamos a ver. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanza este informe en el que precisamente, fíjense ustedes, hace el llamado al gobierno de El Salvador a que deje de utilizar el régimen de excepción. Quien habla contundentemente en relación a este tema es el exdiputado Romeo Auerbach. De hecho, él en su cuenta de X en las últimas horas ha subido algunos detalles del por qué es que no se le puede dar credibilidad a este informe. Fíjense, estos son los costos que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha asumido. Primero con la comunidad internacional. La comunidad internacional ya ha cambiado de opinión en relación a la política que está implementando el gobierno para combatir a los grupos criminales de pandilla. Los que todavía no se terminan de convencer, estamos claros, son estos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. Y aquí en el país, por supuesto, hay organizaciones que informan o son las fuentes que nutren estos informes de la CIDH. ¿Qué dijo Romeo Auerbach en las últimas horas? Fíjense, en su cuenta de X dijo lo siguiente. Y bueno, dijo lo siguiente, fíjense ustedes, mis amigos paisanos. Dijo Romeo Auerbach: aquí les dejo las fuentes de la @CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para su informe sobre El Salvador. Por cierto, por eso y otras razones, el informe fue avalado por 4 consejeros de 7, los otros 3 votaron en contra. Y aquí está, miren, la CIDH, Audiencia de Derechos Humanos y Estado de Excepción El Salvador, 187, periodo de sesiones del 14 de julio de 2023, Cristosal, 1 año bajo régimen de excepción, una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos, informe situacional del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023. 12 de mayo de 2023, página 22-23, Human Rights Watch, Cristosal, podemos
detener a quien queramos, violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, diciembre de 2022, páginas 63 y 65. CIDH, Audiencia de Derechos Humanos y Estado de Excepción en El Salvador, 187, periodo de sesión, 14 de julio de 2023, Cristosal, a un año bajo régimen de excepción, una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos. Informe situacional del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023. 12 de mayo de 2023, páginas 22 y 24, El Faro. Los expedientes ocultos del régimen, cientos de arrestos de arrestos por nerviosismo y ficha policial. 7 de agosto de 2022, El Faro. Los expedientes ocultos del régimen, cientos de arrestos por nerviosismo y ficha policial. Esto lo complementó el exdiputado Romeo Auerbach con una intervención que tuvo en una entrevista en la que dijo lo siguiente: pay attention please, porque esto es con lo que arrancamos. Nosotros también lo analizamos, tenemos otras voces que también van a dar su opinión en relación a este tema, desde el punto de vista político, por supuesto, y desde el punto de vista académico. Escucha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión que está adscrita a la OEA, que la conforman 7 personas. Este informe viene avalado por 4 de las 7 personas. 3 han votado en contra. Bueno, pero han votado en contra, 4-3. O sea, no es un informe que venga ahí con el talante de que toda la comisión unánime dijo esto es así. Y te voy a explicar leyendo por qué. Y vuelvo a decir, y si hay violaciones a los derechos humanos en este gobierno, en anterior, eso se tiene que combatir porque no son políticas de Estado, personas que pueden hacer un mal uso de la autoridad. Fíjate, 2 de los 3 que votan en contra, una señora solo votó en contra. Y se enojaron los de la comisión, ahí va en el informe, dicen que ella en ningún momento dijo nada que no le pareciera y les extraña que votó en contra. Los otros 2 votaron razonado y fíjate la razón que ocuparon. No están de acuerdo con la metodología y no están de acuerdo porque creen que hay conflicto de intereses con las fuentes. Te voy a decir, las fuentes principales de este informe es Cristosal y la UCA. Entonces, a mí, a otra gente puede ser, a mí Cristosal y la UCA no me representan una cosa que me venga a dar un dato que no venga manchado de algún tipo de otra intención. Y hay otras fuentes, fíjate, veo, y las fuentes son noticias, las otras son noticias de la prensa gráfica, véanlos amigos, vayan, ahí está en internet, lo pueden descargar. Noticias de la prensa gráfica, noticias de la BBC de Londres, me meto a la noticia de la BBC y el que la dio la noticia de la BBC es un periodista del Faro. Entonces, eso es el informe. Importante que lo quería decir porque eso es el informe. Tan así que 3 de 4 no son salvadoreños, estamos hablando de las personas no quisieron votar. Bueno, es la voz de Romeo Auerbach, que en realidad pues dio estas declaraciones en un programa de opinión en donde participó precisamente esta semana que recién acaba de terminar, fíjense. Pero vamos a hacer esto un poquito más amplio, ¿verdad? Fíjense. ¿Por qué les digo? ¿Verdad? El académico, el maestro Rafael Goches, hace una intervención amplia en referente a este tema. ¿Qué dice él? Dice lo siguiente, dice, fíjense, las fuentes, al igual que Romeo Auerbach, él cuestiona un poco las fuentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, él dice, bueno, ¿quiénes son las fuentes? Vamos a analizar quiénes son las fuentes. Él da crédito a algunas fuentes, mientras que a otras, pues, no tanto les da crédito por lo contaminado que pudiera estar su cuestionamiento hacia el gobierno de la República. Escuchen. No vienen perfectas, es decir, si hubiera puesto las autoridades de decir, va, entonces vamos a poner el régimen, pero al primer error que hay, a la primera captura injusta, lo vamos a quitar. Es decir, es una decisión éticamente difícil, pero se tiene que ver en el sentido del bien mayor. Por supuesto que las personas que han sufrido injustamente
y algunas de ellas de modo irreparable, pues sí, tienen que ser consideradas. Y de lo que se trata entonces es de mejorar el procedimiento y de mejorar la herramienta, no de venir a decir, pues entonces quitémoslo. Fíjate que solo el 2015, profesor, más o menos un promedio de 20 homicidios diarios en el año en que más muertes violentas a manos de grupos. No, y también hay una cosa importante en el informe. Es curioso que ellos digan, como que en el informe se argumente que una de las razones que ellos dan para que se quite el régimen es que los índices de seguridad ciudadana han mejorado sustancialmente. Pero ese detalle ahora resulta que lo reconocen como un argumento, no. Pero antes no lo hacían. Antes decían, eso no va a funcionar, esas medidas están condenadas al fracaso, ese no es el camino. Ahora resulta que cuando ya está el camino hecho, pues sí, entonces hoy que ya está, quitemos lo otro, quitemos lo que lo ha posibilitado. Bueno, entonces es un poquito raro. Por las fuentes. Con ese tema, yo en el caso de la UCA no dudo de que la unidad jurídica, el IDUCA, etcétera, yo no dudo de la buena intención de las personas que están ahí. Yo conozco a la directora del IDUCA y no dudo en ningún momento de su buena intención, pero hay un detalle ahí, y es el siguiente. Este tema yo creo que hay que verlo en el contexto general. Es decir, no se trata de negar que han existido errores. No están hablando de eso ellos. No, a lo que me refiero es a lo siguiente, porque las personas que van a estos organismos y hacen la denuncia, o sea, no se trata de descalificar, miren, ustedes se están inventando las cosas. No, yo de la UCA no dudo, de Cristosal sí, de la UCA no. Pero el punto es que al verlo en el contexto general, de lo que estamos hablando es de una medida que desde el primer momento que se implementó, yo creo que el presidente de la República tuvo que hacer una consideración ética en el sentido de el bien mayor. Es decir, él sabía y todos sabíamos, porque las organizaciones policiales y militares están formadas por personas y por personas que muchas veces no tienen la cultura o la preparación ideal para implementar esas medidas. Todos sabíamos desde un principio que podía haber alguna injusticia, que podía haber algún error, pero tiene que verse la medida en el contexto de las vidas que se han salvado, de esos 18, 20 muertos diarios que no se han tenido, ¿verdad? Si en el mes de agosto, en todo el mes de agosto hubo 18 homicidios, que hace 10 años, en un solo día del mes de agosto había esa cantidad o más. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas en la vida no vienen perfectas. Es decir, si hubiera puesto las autoridades a decir, entonces vamos a poner el régimen, pero al primer error que hay, a la primera captura injusta, lo vamos a quitar. Es decir, es una decisión éticamente difícil, pero se tiene que ver en el sentido del bien mayor. Por supuesto que las personas que han sufrido injustamente, y algunas de ellas de modo irreparable, pues sí, tienen que ser consideradas. Y de lo que se trata entonces es de mejorar el procedimiento y de mejorar la herramienta, no de venir a decir, pues entonces quitémoslo. Fíjate que solo el 2015. En resumidas cuentas, lo que el maestro Gochet dice es de que hay contradicciones en el informe bastante serias. Por ejemplo, ahora sí reconocen que ha funcionado el régimen de excepción y que ya es momento de quitarlo. Antes decían de que era una herramienta que solo iba a servir para violentar los derechos humanos y todo el demás. Y hay una contradicción. Ahora, lo que dice él, no se trata de quitarlo, se trata de mejorarlo. Comparte también que no es momento de quitarlo, como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, fíjense, este análisis que hace el maestro Rafael Gochet es todavía más importante y más concluyente. Pensado, es decir, sí, te digo, si la UCA es fuente, yo creo que sí, Cristosal no, pero si la CIDH toma y documenta que todos esos casos que se han denunciado de abusos son ciertos, y yo no voy a tener duda de que por lo menos los que documenta la UCA lo sean, yo lo que no veo es el salto conceptual y argumental que dan ellos
de venir a pedir que se quite una medida que ha salvado vidas. Y lo que tendrían que haber hecho era exigir al Estado que se mejoren drásticamente los procedimientos que permitieron esos errores o esos abusos. Pero, es decir, si el problema te lo está generando fallas de procedimiento o cierto tipo de prácticas, ¿verdad? Pues definitivamente son contrarias al respeto a los derechos humanos, pues allí es donde vas a poner la solución. No vas a decir, vuelvo al símil, voy a hacer otra vez el símil. Pues sí, es como que un enfermo de cáncer, pues, o sea, que es con lo que se ha comparado, el doctor le dé un tratamiento de quimioterapia y entonces venga este enfermo y la familia y le diga no, porque la quimioterapia te va a traer consecuencias negativas para tu cuerpo, ¿verdad? Se te va a caer el pelo, vas a tener vómito, vas a perder peso, etcétera. Entonces no te apliques el tratamiento, pero resulta que es el único tratamiento que te puede salvar, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como veo yo las cosas, ¿me? Pero yo digo, doctor, el licenciado Rocha, que entonces las opiniones de la UCA, por lo que usted supone, no valieron, porque ni una observación de la UCA en favor de la víctima salió. No, lo que pasa es que el IDUCA lo que va a hacer es recibir las denuncias. Y entonces, en ese sentido, van a ser parciales a las víctimas, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que ellos se documentan bien. Le digo, la otra organización, Cristosal, tengo mis dudas, y hay otra organización que no aparece mencionada, que es es una organización que ha usurpado un nombre, y es el Socorro Jurídico Humanitario. El arzobispado. Que lo usurpó de aquel Socorro Jurídico de los 70s, ahora que es una organización partidista, que me pregunto yo, estas otras organizaciones, ¿cómo verifican las denuncias? ¿Cómo salen diciendo es que hay 20,000 inocentes? ¿Y cómo dictaminaron ellos que son inocentes? ¿Cómo dictaminaron ellos si ni siquiera, o sea, dudo yo que tengan la logística y el personal como para hacer entrevistas y tener herramientas de verificación? Entonces, pues sí, realmente ahí hay un detalle de que voy al caso de la UCA, regreso a eso, que es lo que para mí tiene credibilidad. Ellos van a ser parciales a las víctimas, pero donde se falla, creo yo, es en pegar el salto argumental de decir quiten la medida en vez de decir mejoren los procedimientos. Vaya, mejor se arruina lo que dice el maestro Rafael Goche, mejor se arruina. Pero la que es contundente, no tiene medias tintas, es la doctora de la vida, Mélida Villator. Escuchen ustedes porque esto es verdaderamente oro molido, ¿verdad? Ella precisamente lo ve desde el punto de vista de las comunidades en las que se mueve, porque hay que decir, la señora Mélida Villatoro, maestra, educadora, pues ella vive en una comunidad que estuvo asediada, San Juan Opico, que estuvo asediada por pandillas, y que bueno, ella vivía diariamente con ese problema y lo vivió en carne propia. Escuchen lo que dice, es bien contundente. Cifras históricas, que eso demuestra de que la herramienta del Plan Control Territorial ha sido exitoso y funciona, y que es necesario todavía, ¿verdad? Porque todavía, como lo contaba la licenciada hace un momento, hay remanentes todavía dispersos que están queriendo reorganizarse ¿verdad? Y creer de que pueden ellos todavía actuar como lo hacían anteriormente. Entonces, por eso justifica y hace más que necesario que se continúe con el plan control. Ahora, doctor, no te escuché hablar un poco sobre el tema del cuestionamiento que hacen 3 de los que votaron en contra sobre las fuentes y sobre la metodología utilizada para poder desarrollar ese amplio informe de la CIDH. Lo que pasa es que ellos en un momento dado, pues ellos contrastan estos informes desde que se están tomando fuentes que están muy parcializadas. Entonces ellos creen de que la forma metodológica tal vez más importante era mejor, ¿verdad? Hacer una investigación con sectores de la población. Sí. Estamos de regreso en la poderosa ISKL. Gracias por estar en la sintonía del análisis semanal sobre el estado de la nación, la cadena mundial de las cosas. Doctor, por favor. Sí, es decir, una cosa es que elaborar un informe parcializándome con la opinión que dan cierto sector, que ya es un sector definitivamente opositor totalmente,
a venir a elaborar un informe donde está representado otros sectores. Y que mejor vea que la población misma, la que les pudo haber alimentado y darle una orientación mejor a este informe. Entonces, por eso de que estos que no lo firmaron o se abstuvieron, pues no estaban de acuerdo con el método, O ¿verdad? por lo Porque menos, era un método... o por lo Con menos los fuentes. incluir un sondeo de opinión para equilibrar un Correcto. poco el tema de la Así es. percepción que tiene la gente sobre lo que está pasando con la política de seguridad implementada por el Así es, para gobierno. darle más Sí, lo- Válido para el pueblo, para el Correcto. 90% de nosotros, los que vivimos aquí, andamos en los buses, vamos al mercado, vamos a las tiendas. No tiene validez ni la mínima validez. Por otro lado, le agregaría, esos 29 personas que salieron libres, no creas que están libres ni son inocentes. Sigue un proceso hasta quedar libres, porque esta gente que capturaron no es que sea tan inocente, sino que el punto es que estaban en la red, en los colaboradores, ¿verdad? En los que colaboraban con las pandillas. Algunos dijo el ministro de Justicia que inclusive lo estaban haciendo de manera obligada porque los amenazaban. Póngale, totalmente de acuerdo. Pero de todos modos se untaron, ¿sí o no? Se untaron. Entonces, porque pues sí, a vos te ponen a hacer algo y te gusta, ya te quedaste. Entonces, van a seguir siendo investigados. Así yo conozco un montón de mamás y abuelas que están pendientes cada mes a dejarle su ropita blanca, lo que le piden, si está enfermo, llevarle la medicina, pero están conscientes que están en un proceso de investigación. Primero Dios salgan limpios. Yo les digo, mientras no están en el SECOT, están limpios, hombre, están en proceso. Entonces esos 29, los motivos no lo sé por los que están declarando, pero qué bueno que están libres. Si estar en esas cárceles no es fácil. Y qué bueno que estén libres, bendito Dios. Ahora, miren, no se trata de matar al mensajero, no se trata de eso, se trata de quienes están detrás de las fuentes que sustentan el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo. Y es precisamente lo que concluyen los 4 analistas que tuvimos nosotros precisamente para poder abordar ampliamente este tema. Y este es un análisis concluyente. Escucha. El CIDH yo lo puedo catalogar como un informe surrealista, carente de realidad, ¿verdad? De una sociedad nuestra que ni siquiera ellos se atreven a investigarla de manera local. Entonces hacen uso de estos informes parcializados de instituciones que la población conoce de que todo el tiempo han sido opositoras, ¿verdad? De una manera porque no, a veces hasta una posición hasta irracional, porque no entran a una investigación propia de los hechos. Entonces yo creo de que por eso lo catalogo como un informe surrealista, porque no carece de esa investigación, de esa realidad que la población pues conoce mucho mejor y es la que debería ser abordada, investigada, para darle fuerza, ¿verdad?, a este tipo de informe. Entonces, porque si un informe se está realizando de manera parcializada, ¿verdad?, con personas que tienen conceptos también parcializados de acuerdo a sus intereses de institución, entonces realmente no procede pues tomarlo con seriedad este tipo de informe. Bueno, ustedes ahí saquen sus propias conclusiones. A mí me toca nada más ponerles los ángulos de la información. Quienes van a tomar la última palabra son ustedes, referencia a estos datos que les estoy dando, que ha hecho público precisamente el diputado Romeo Auerbach. ¿Quiénes han sido los referentes de información para poder hacer este informe amplio, para poder decirle al Estado salvadoreño que ya no use la herramienta del régimen de excepción? Bueno, es Cristosal, es el Faro, es la UCA, es la BBC con informes del Faro y pues ustedes sabrán, saquen sus propias conclusiones. De todas maneras, pues es el diputado Romeo, ex diputado Romeo Auerbach, quien lo hace público y bueno, hay que ver ahí entonces, digo yo, hasta dónde es objetivo un informe que solo tiene una cara o solo tiene una parte de la historia y no busca informar la otra, por las razones que sean.
por lo que ustedes quieran concluir, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, mis estimados amigos paisanos, con este informe, con este video nuevo. Será hasta la próxima.